primero que se me viene a la mente es pensar hacia dónde vamos, qué es lo que va a pasar. Y yo dejé pasar por los días. Y lo que más me dolió, ¿sabe qué fue? Que los que me abrazaban, los que lloraban, los que decían que me querían, los que decían que tenían un lugar muy especial en su corazón para mí, y todos aquellos que me decían, estoy con usted, no se preocupe, yo voy con usted, si tenemos que el día de mañana Dios le da la oportunidad de tener una obra, yo lo voy a apoyar, hermano, estamos para luchar con usted, hermano, lo queremos mucho, véngase, hermano, vamos a la casa a comer, véngase, hermano, véngase a tomar un café, hermano, véngase, vamos a comer. Me llevaban a veces a comer al restaurante o a algún lugar, y todo eso me mostraba su amistad, todo eso me lo formaron. Lo que me dolió fue cuando yo pasé esa situación, nunca vi a esa gente que me dijo que estaba conmigo. Y me recuerdo que en una ocasión yo le digo a mi esposa, ¿dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente que yo una vez escuché de ellos decir, yo estoy con usted? ¿Dónde está esa gente que supuestamente un día dijo, hermano, lo queremos mucho? ¿Dónde está esa gente? Hermano, admiro su ministerio. ¿Dónde está esa gente que en bandeja de plata le dábamos las cosas? Esa gente nunca quizás se ha acordado que llegaron días que ellos no tenían ni fuerzas para levantar las manos, que llegaron días que no sabían ni cómo entrar a la presencia de Dios, que llegaron días donde ellos venían angustiados sin saber cómo iban a salir de sus problemas, que llegaban días que ellos venían y buscaban un consejo y recibían una palabra de uno. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde están los que supuestamente nos aman? ¿Dónde están los que supuestamente dicen que realmente estaban con nosotros? ¿Dónde están? ¿Dónde está esa gente? Mi pregunta es, ¿dónde están los que tanto según lloraban con nosotros y que decían que estaban peleando juntamente con nosotros? ¿Dónde están? Porque hoy que yo necesito una palabra de aliento, hoy que yo necesito algo que me haga cambiar, hoy que necesito que me levanten del piso y me hagan ver de otra manera diferente, hoy que necesito que me ayuden a meterme a la presencia de Dios. ¿Dónde está esa gente? ¿Por qué me dejaron solo? Porque solamente se acordaron cuando ellos tenían hambre, porque solamente se acordaron cuando ellos tenían sed, porque ellos no se acuerdan de ese momento cuando yo les ayudé a que entraran a la presencia de Dios, cuando Dios me daba esa palabra para decirle, no estás solo, hermana, no estás solo, hermana, no estás solo, hermano, levántate en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde está la gente? Empecé a sentir un dolor en mi corazón y le digo a mi esposa, ¿por qué ser hipócritas? Se lo dije, ¿por qué solamente se acuerdan de nosotros? ¿Por qué aparentan que nos quieren estando solo en la iglesia? No tienen ni las ganas, ni el privilegio, ni tampoco quizás la voluntad de darnos una llamada para decirnos, hermano, ¿cómo está? No estamos orando por usted. Nadie se acordó de nosotros. Solos completamente. Y lo que más me dolió es que a los días me llamaban y solamente para decirme, hermano, vamos a hacer una actividad en la iglesia, no quiere apoyarnos. Eso me partió el corazón. Lo único que me recuerdo que le dije a mi esposa, son interesados. Son interesados. ¿Por qué no se acordaron de nosotros? Allá a los días vino un hermano del que nosotros empezamos a trabajar con él. El que le digo que en una ocasión aprendió él a someterse a Dios y se metió en Dios. Y cuando miraba lo que hacía mi esposa de meterse a orar en las noches, él vino y se puso a orar. Después nos cansamos de tanto estar orando en las noches, él vino y se quedó en la oración. Después ahí siguió él y siguió en la iglesia. Y me recuerdo que en ese día que él vino sin deberla, yo me recuerdo que él vino y empezó a hablar conmigo y fue en las palabras que yo le dije. Eres el único que has venido a vernos. Son los únicos, porque ya estaba casado y digo, son los únicos que han venido a preguntar cómo estamos. Lo que más me duele, mi hermano, es saber que trabajé por muchos años con esta gente. Lo que más me duele es saber, hermano, que yo los conduje a la presencia de Dios
y por mí pudieron haber sentido una palabra de fortaleza. ¿Y sabes por qué? Porque Dios me la daba para dárselas, hermano. Muchas veces yo les decía, cuando tú no sientas fuerzas, búscale Dios, ven al altar, vamos a orar por ti. Oramos por ellos, los metimos ahí donde ellos tenían que entrar, se fortalecían en Dios, pero esa gente se olvidó de eso, mi hermano. ¿Sabes qué me duele darme cuenta, mi hermano? Y me da tristeza de saber que realmente los corazones no eran sinceros, porque un corazón sincero verdaderamente está con aquel que llora, con aquel que ríe, con aquel que le duele, con aquel que sufre. Un corazón sincero es aquel que verdaderamente está con su prójimo 24 horas al día, si es posible, cuando está en medio de su necesidad. No solamente cuando las cosas marchan bien, sino también cuando las cosas están mal. Es ahí donde está realmente el que te ama, el que te quiere, el que te estima y el que te ve como te tiene que ver por parte de Dios. Dele un aplauso al Señor. Pero le digo algo, iglesia, eso a mí no me quitó la intención del día de mañana de seguir adelante. Por eso puedo entender a David cuando se acuerda de estas cosas y derrama su alma. Yo lloraba y decía, ¿cómo es posible? Y cuando me los encontraba en la calle, lo que más me dolía, me decían, hermano, ¿qué ha pasado? Que no lo hemos visto, no hemos sabido nada de ustedes. Y yo me preguntaba, o sea que yo que estoy desanimado tengo que hablarle al que está animado. Cuando yo estoy esperando que alguien me venga y me diga, hermano, tranquilo, yo sé que fue sacudida tremenda, pero hermano, vas a salir de esto. Hermano, no te sientas mal, todo va a estar bien. Hermano, ten fe, las cosas te van a ayudar para bien. Vamos a estar orando para ti, para que te restaures o te levantes nuevamente. Lo que les decía en la predicación del día sábado es lo mismo que yo les digo, que eso es lo que uno tiene que hacer. Cambiaron muchas cosas en nuestras vidas, créamelo, iglesia. Nuestro hogar empezó a pasar un proceso bien difícil. Empezaron a tambalear muchas cosas que tanto que no sabíamos hacia dónde nos íbamos, nos estábamos guiando. Entonces David de la misma manera me hace pensar que David se sintió mal al ver a su hijo Absalón, viendo todo lo que estaba haciendo, todo el desorden. Y sabe, le voy a decir algo, iglesia, que todo lo que Dios me pone en el corazón, pareciera que no, pero se lleva a cabo. Lo que yo pensé que no iba a funcionar, así fueron las cosas, no funcionaron. Juzgaron, señalaron hasta lo que no se imagina. Pero a final de cuentas algo sí estoy seguro, y es que no me equivoqué en lo que Dios me puso por hacer. A los días, al tiempo, surge otra situación en otro lugar y pareciera que no, pero es lo mismo. Vuelve esa misma historia, pero a convertirse de otra manera diferente. Y eso apaga completamente el entusiasmo de uno de servir a Dios. Me sentí triste al darme cuenta que acababa de llegar de una sacudida tremenda. Llegar a los 8 meses o 6 meses, quizás el año que estuvimos ahí, ser sacudido nuevamente de otra manera, peor todavía. Y eso me lleva simplemente a entender una cosa. Y es que, ¿a dónde más voy a ir? ¿Qué más voy a hacer? ¿A dónde más? Y lo único que se me viene a mente, le decía a un hermano con el que estaba hablando en estos días, le digo, ¿sabes, brother? Cuando yo llego a esta iglesia, aquí donde estamos ahorita, cuando yo llego, yo teniendo la oportunidad de estar en un lugar más grande, solamente bastaba con esperar unos 3 meses para poder empezar a participar en esa iglesia. Pero cuando yo llego aquí veo algo que me llama mucho la atención. ¿Y sabes qué es? Es que hay una presencia tan hermosa de Dios. Y aparte que hay esa presencia de Dios, hay algo que me hace sentir que estoy en el lugar correcto. Y sabe, le voy a decir qué fue lo que me alentó a levantarme nuevamente. Porque yo ya estaba decepcionado. Yo no quería saber nada de esto.
cuando veo los rostros de mis hermanos, alegres, felices, metiéndose en Dios. Veo a mi hermana aquí llorando cuando está cantando su alabanza. La veo totalmente tocada por Dios. Y pareciera como que me siento como David allí en la banca y me pongo a ver. Y pareciera como que aquello empieza a correr como una cámara. ¿Te recuerdas? Cuando tú predicabas, ¿te recuerdas? Cuando tú dirigías, ¿te recuerdas cuando hacías esto? Así lo hacías. Dios te administraba, Dios te usaba, y la multitud llegaba al altar a llorar en esa presencia tan hermosa de Dios. ¿Te recuerdas? Cuando eso dejaba de surgir en ellos, o en mi hermana, miraba su rostro alegre, y yo me miraba a la cara y decía: qué tristeza cargo, qué dolor cargo. Y es que eso es lo que reflejamos a veces. Entre medio de nuestra angustia cargamos una tristeza que nos arrastra completamente. Y pareciera como que eso nos va comiendo por dentro y nos vamos apagando completamente. La mirada se torna completamente algo diferente, como que algo nos está angustiando, pero mostramos aquella sonrisa con un maquillaje tan incorrecto completamente hacia la gente. Sonreímos, pero porque queremos simplemente demostrar que todo está bien, porque no queremos escuchar que estamos pasando una situación difícil, y mucho menos queremos escuchar que nos digan: ¿dónde está tu Dios? Simplemente sonreímos para que vean que somos fuertes, pero por dentro nos estamos desboronando completamente. Por dentro esa tristeza nos está abrazando completamente y no nos está soltando. Y pareciera que levantamos la mirada y todo se ve nublado. Volteamos para un lado y todo se ve nublado. Vemos para otro lado y se ve oscuro completamente. Le voy a decir esto. David se sintió tan dolido por toda esta situación, le dolió en su corazón, y me hace pensar que David ya no aguantaba esto. Le voy a decir esto. Miren, me hace pensar esto que David hizo. Cuando vio esa angustia que estaba pasando, simplemente lo único que hizo David fue estas palabras que están en el libro de Salmos. Vaya ahí al libro de Salmos, en el capítulo 77. Versículo 10. Me hace pensar que David, entre medio de su angustia y de su dolor, decía estas palabras. ¿Sabe por qué las decía? Porque se acordó por un momento cuando miraba al pueblo en esa condición, y se acordaba por un momento cómo Dios lo había usado, cómo Dios lo había ministrado, cómo Dios había levantado su ministerio en él. Y por un momento alcanza a ver un poco de luz cuando se recuerda aquello, y dice estas palabras. Dije: enfermedad mía es esta. Trataré pues de la memoria de los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de la obra de Yahvé. Si haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de todos tus hechos. Oh Dios santo, en tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en todos los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Tuvieron las aguas. Oh Dios, las aguas tuvieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y descurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en los torbellinos. Tu relámpago alumbraba el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y de Aarón. David levanta la mirada y lo único que dice en ese momento: oh, ¿qué pasó?
Si yo me acuerdo que ese Dios es grande y poderoso, si yo me acuerdo lo que Dios hizo con el pueblo, si yo me acuerdo cómo Dios fue capaz de levantar a este pueblo y de ayudarme a salir a mí, si yo me acuerdo de esto, entonces en ese momento me hace pensar que David, cuando ve esa palabra y empieza a sentirla en ese momento, se recuerda de estas otras palabras en el Salmo 42 versículo 5, y dice: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Aleluya. Y en ese momento levanta la mirada y dice: Dios mío, mi alma estaba abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas y desde el monte Misar. En ese momento David se le despeja esa tristeza completamente y empieza a ver, a acordarse que su Dios es grande y poderoso, y que se empieza a acordar que Dios lo levantó y que pudo a través de su mano derribar a cualquier gigante, a cualquier situación que se presentaba. Entonces David dice: ¿por qué yo tengo que estar abatido completamente? Y en ese mismo momento lo que hace es decirle a su alma: ¡hey, alma! Algo se te ha olvidado, que servimos a un Dios grande y poderoso. Aunque estemos abatidos en medio de la tristeza y del dolor, vamos a seguir alabando a ese Dios grande y poderoso, aunque todo se venga en contra de nosotros. Alma mía, ¿por qué? ¿Por qué te abates si aún todavía he de alabar al Señor? Alma mía, ¿por qué te angustia si aún he de alabar al Señor? Que en ese momento me hace pensar que David se levanta y empieza a ver aquello para enfrente y dice: no hay razón por qué estar triste. Si mi Dios es grande y poderoso, Él me ayudará a volver a reconstruir todo esto, a levantarlo para que brille, y no como venía siendo anteriormente, sino mucho mejor, y que sea realmente conocido por todo alrededor de esta región. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces el punto está en esta noche que le quiero decir: cuando usted y yo sintamos tristeza, cuando usted y yo empecemos a sentir angustia, dice el versículo 5, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche, ¿qué dice? Y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. ¿Qué le quiero decir, iglesia? Que cuando usted y yo entremos en un ambiente de tristeza y de dolor, alabe al Señor, porque en ese momento el rostro empieza a cambiar. Es realmente algo impresionante. Le voy a decir esto, iglesia: a veces el psicólogo, a veces los doctores, a veces aquellos que quieren ayudar a la gente que está padeciendo de diferentes enfermedades y quieren cambiar su rostro, sabe que han logrado hacer simplemente hacer un daño, porque no le encuentran la solución. Pero cuando esa persona empieza a escuchar algo en sus oídos, algo que alimenta el espíritu, algo que alimenta el alma, el rostro empieza a cambiar. Entonces la tristeza ya no está en su rostro, sino una sonrisa y una alegría por haber escuchado esto. Y se recuerda cuando David tocaba aquel instrumento para Saúl, para que ese espíritu ya no lo atormentara. Eso es lo mismo. Esto quiere decir, iglesia, que cuando usted y yo sintamos esa tristeza, vamos a levantar un cántico nuevo al Señor toda la mañana, toda la noche, y no importa lo que estemos pasando, pero vamos a seguir alabando a Dios y decirle a la tristeza: vete de mi vida, porque no tienes parte ni arte en este lugar. El único que habita en este lugar es la presencia de Dios en mi corazón y en mi vida. Y ese cántico que usted cánteselo a Dios como que fuera el último canto que le va a entonar. Entonces el rostro se va a cambiar en ese momento, y aquellos que lo vieron derribado, aquellos que lo vieron angustiado, aquellos que lo vieron afligido, lo van a envidiar. Lo primero que van a decir: ¿qué hiciste para estar alegre? Lo único que hice fue levantar las manos al cielo y alabar al Rey de Gloria. Dale toda la adoración a Él, porque Él se la merece. Dale la alabanza al Señor. Versículo 9: diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Sí, pero ¿por qué andaré yo enlutado
por la opresión del enemigo. ¿Por qué tengo que estar enlutado? ¿Por qué? ¿Usted cree que yo no pude lograr entender algo, iglesia? Al ver toda esta situación que yo pasé, lo único que logré entender, dije, a final de cuentas, yo ya dejé historia, un trabajo que me costó, y todo eso Dios hasta el día de hoy me lo ha recompensado. Aunque mi madre, mi padre, todos me dejaron, menos Él me dejaron. Amén, aleluya, gloria a Dios. Denle el aplauso al Señor. Déselo fuerte. Entonces, ¿por qué vamos a estar enlutados? ¿Por qué vamos a estar tristes? Si Él es la roca fuerte de nosotros. Entonces sí, cuando empecemos a alabar a Dios, empezamos a decir esto. Como quienes hirieron mis huesos, mis enemigos me afrentaban, diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? Aleluya. Cuando volvamos a ver a esa gente que un día quiso vernos en el piso, cuando esa gente un día hizo lo que tuvo que hacer en contra de nosotros, lo más bonito sabe que va a ser que en su cara hay una sonrisa de alegría, de saber que está de pie. Y le vamos a enseñar que nuestro Dios es real. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y simplemente no volver a permitir que esto apague nuevamente nuestro espíritu. Al contrario, vamos a alegrarnos en medio de la lucha y de la prueba. Versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya. Punto principal y la clave para quitar la tristeza: alabe a Dios. Amén, aleluya. Alabe a Dios. Mire, voy a concluir con esto. ¿Le ha pasado en muchas ocasiones que usted se levanta en la mañana y como que se levanta con aquella tristeza y de repente dice, ¿qué pasa? ¿Por qué siento tristeza? ¿Y sabe cuál es el problema de nosotros? No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasaba anteriormente. Que cuando yo me levantaba con esa tristeza, venía y agarraba y prendía la radio o ponía una alabanza. Y ponía aquellas alabanzas de adoración. Y pareciera como que en ese momento, en vez de que esa alabanza me fortaleciera, me empezaba a venir para abajo y empezaba a llorar y a llorar y a llorar. Y yo decía, ¿pero por qué estoy llorando? ¿Por qué me tengo que angustiar por esto? Hasta que pude lograr entender esta palabra. ¿Y sabe qué nos enseña? Que en medio de la tristeza usted no va a poner un canto de tristeza. Usted tiene que poner un canto que fortalezca su espíritu. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aquel canto que fortalezca su espíritu. Es decir, aquella alabanza que le levante el ánimo. No que lo meta ahí en esa parte. Porque en muchas ocasiones a mí me pasaba y yo decía, wow, ¿por qué me siento así? Pero cambiaba el estilo de la música completamente y aquel espíritu se empezaba a fortalecer. Y decía yo, ¿por qué me tengo que estar sintiendo mal? Si todo se lo podemos dejar en las manos del Señor. Él sabe lo que va a hacer, Él sabe cómo va a solucionar el problema, Él sabe cómo nos va a ayudar a salir, Él lo sabe todo. Entonces, ¿por qué me voy a angustiar? Y tampoco puedo empezar mi día con una tristeza, no puedo terminar mi día con una tristeza, no me puedo levantar en la mañana con una tristeza. Tengo que levantarme resplandeciendo aquella presencia de Dios que está en mi vida. Quiere decir que todos los días tengo que sentirme alegre y feliz de saber que Dios me ama y que Él está conmigo y que tengo una salvación tan grande que nadie me la había regalado y nadie me la había presentado como el Señor. Entonces, ¿por qué voy a estar triste? Si muero, muero para el Señor. Si vivo, vivo para el Señor. Entre medio de todo, sigo alabando al Señor. ¿Para qué? Para reflejar la alegría que hay en mi vida y en mi corazón. Alabado sea el Señor. Por eso, iglesia, en esta noche yo te digo, pase lo que pase, venga lo que venga, el rostro tiene que ser el mismo temperamento, alegre, feliz, porque sirves a un Dios vivo y poderoso. Amén, aleluya, gloria a Dios. Por último,
¿Ha visto que aquellos hermanos cuando los ve tristes, ¿qué tiene, hermano? Nada, hermano. ¿Qué le pasa? Nada, hermano. ¿Todo bien? Sí, hermano. Y les ve el rostro y dice, bueno, ¿cómo es que está todo bien y está bien? Y el rostro me dice lo contrario. ¿Se recuerda lo que yo le dije la vez pasada también? Que a mí me lo decían, usted tiene tristeza, usted trae tristeza. Y simplemente yo lo que reflejaba era decir, no, estoy bien, me siento bien. Pero yo sabía que estaba mal. Yo sabía que estaba mal. Simplemente lo que reconocí es que con engaño no se llega a ningún lado. Sencillo, mejor ser lo que somos. Por eso hoy lo que venga, pase lo que pase, yo sigo sonriendo. Ya me dijo un hermano, ¿cómo le hace para todos los días estar sonriéndose? Todo el tiempo que le habla uno sonriéndose. Si no nos dice una cosa, está sonriéndose. ¿Qué puedo hacer? No me voy a poner triste, no me voy a poner a llorar, no me voy a angustiar. A finales de cuentas, lo que va a ser que sea y lo que va a pasar que pase. Pero algo sí estoy seguro, es que Dios todo lo tiene en sus manos. Amén, Sí. aleluya. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, en esta noche hay una esperanza. Y la esperanza está, cuando entre esa tristeza, la esperanza está en alabar al Señor. Amén, aleluya. Si quiere, cómprese un instrumento, lléveselo para su casa cuando se sienta triste, agárrelo y suénelo, haga lo que se oiga, y suene, y todo eso va a cambiar. Y le voy a decir por qué todo eso va a cambiar. Y voy a ocupar esto para decirlo. En una ocasión estábamos en una célula, me recuerdo lo que hizo, y lo único que le dijo a los hermanos, tráiganse las ollas y tráiganse todo lo que tengan. El culto estaba apagado. Aquella hermano, alabaré, tráiganse lo que tengan, vamos a hacer ruido. No, hombre, parecía como que aquello era una orquesta. Uno con la cazuela, otro con los platos, y así estaban todos haciendo algo. Pero mira, aquella presencia de Dios empezó a abrazarnos. Entonces la tristeza se tornó en alegría. Y lo único que nos dimos cuenta, que Dios estaba en medio de ese grupo de gente que estaba alabándole a Él. Y nada de tristeza, sino contentos. Cuando terminamos el culto, la reunión que teníamos, lo terminamos contentos y no tristes. Así que en esta noche no nos vamos a ir tristes, nos vamos a ir contentos de saber que el Señor nos enseñó algo en esta noche y que nos dio una palabra de esperanza para en medio de la tristeza, en medio del dolor y de la angustia. Entonces mañana cuando usted vea a su hermano, simplemente dígale como aquella alabanza, solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba, que Él va a solucionar tu problema. Póngase de pie en esta noche, bendito es el nombre de Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos